Solo un segundo. La médica que salvó la vida del millonario en medianoche y no lo creyó. En la oscura noche de un lujoso hotel, el eco de un grito desgarrador atravesaba el aire helado. El millonario yacía en el suelo, inmóvil como una estatua de mármol. Un atisbo de pánico llenó la habitación mientras los testigos, paralizados, observaban la escena como si estuvieran en una película de terror. La hermosa doctora Miranda, con su mirada centrada y sus manos temblorosas, se lanzó sin dudar hacia él. La urgencia en su pecho resuena como un tambor, era su única oportunidad de salvarlo. Pero, ¿quién era realmente ese hombre adinerado? Su vida estaba llena de secretos, sombras que bailaban a su alrededor como fantasmas en la noche. La doctora no podía imaginarse la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. A medida que comenzaba a administrarle los primeros auxilios, el tiempo parecía desvanecerse. Su mundo se concentró en ese instante crítico, todo dependía de ella. El ambiente se tornó denso, los murmullos de la multitud se desvanecieron en un oscuro susurro. De repente, los ojos del millonario se abrieron, pero su mirada era vacía, como si buscara una verdad que no podía encontrar. Fue un momento asombroso, un instante en el que la vida y la muerte chocaron frente a todos, dejando al hotel en un estado de shock eléctrico. Mientras la doctora luchaba con su entrenamiento y sus emociones, pudo sentir el sudor frío recorrer su espalda. ¿Por qué ella? ¿Qué era tan especial en esta noche? Las luces parpadeaban de forma inquietante, como si el edificio mismo estuviera advertido del peligro inminente. Y así, en medio de esta tormenta de adrenalina, un susurro llegó a sus oídos: hay un secreto, algo que debes saber. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querrás perderte ni un solo contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Miranda sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. Mientras el millonario recuperaba la conciencia, su fama y fortuna giraban alrededor de él como un halo. Pero una pregunta la atormentaba: ¿qué era aquello que había sido tan crucial en ese momento? Las luces del hotel continuaban parpadeando, pero ya no eran solo luces, eran una señal. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué oscuro secreto escondía aquel hombre que, en un segundo, podría haber marcado el fin de su vida? En su mirada había algo más que gratitud. ¿Podría ser miedo? O tal vez era un aviso de lo que estaba por venir. La noche apenas comenzaba, y las sombras acechaban. El silencio se apoderó del ambiente, roto solo por el susurro de la respiración entrecortada del millonario. Al abrir los ojos, su expresión cambió radicalmente. No era solo la confusión del despertar, sino un horror palpable. Miranda sintió como su propio aliento se ahogaba al descubrir la intensidad en esa mirada, como si el hombre frente a ella estuviera enfrentando un acto final. ¿Quién te ha enviado?, preguntó él, su voz atravesando el espacio con un eco oscuro. La pregunta la descolocó. No le hacía sentido, en medio de ese caos, alguien le interrogara de esa manera. La multitud aún contenía el aliento, su tensión era como un resorte a punto de estallar. Soy la doctora Miranda. Estás a salvo. Te he dado primeros auxilios y... Pero las palabras se escurrieron de sus labios, su voz se apagó al notar cómo la mirada de él se desproporcionaba con cada latido de su corazón. A medida que la realidad se asentaba, un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Qué secreto guardaba aquel hombre adinerado? Un hombre de mediana edad, de barba cuidadosamente arreglada, apareció entre la multitud, luciendo visiblemente inquieto. Vincent, debes levantarte. No es seguro aquí, dijo este, tomando a su amigo por los hombros. La presencia del segundo hombre desvió la atención momentáneamente, pero no del todo. El murmullos revivieron con fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Lo mataron? ¿Quién lo hizo? Miranda, atrapada entre la confusión del momento y el latido acelerado de su propio corazón, sintió la urgencia de salir de allí. Esperen. Necesitamos llamar a una ambulancia. Pero esa no era solo una llamada de emergencia, en su interior, sabía que había algo mucho más profundo en juego. El millonario, donde una vez hubo un rostro relajado, ahora solo había líneas de tensión y miedo, mantenía su mirada fija hacia Miranda.
Debes saber que él, Vincent empezó a hablar, pero las luces comenzaron a oscilar de nuevo, esta vez más violentas. La sala tembló como si el propio hotel se estuviera sacudiendo. Miranda sintió un nudo en el estómago, presagiando lo inevitable. Un grito desgarrador retumbó detrás de ella. ¡Miren! Un grupo de personas señalaba hacia la entrada, donde una figura encapuchada se asomaba, envuelta en sombras que parecían danzar a su alrededor. La tensión en la sala se tornó palpable. «Es él», murmuró Vincent, retrocediendo, con un miedo que chorreaba a borbotones. «No puede estar aquí». El lujoso ambiente se volvió opresivo, el glamour se convertía en un velo de terror. Miranda comprendió al instante que el peligro que acechaba no era solo una amenaza física, había algo más, una red de mentiras y secretos que pronto se desplegarían ante sus ojos. La figura encapuchada avanzó. El rostro oculto expandía una aura de oscuridad, y en ese instante, Miranda tuvo un escalofrío. «No te acerques», gritó, sabiendo que el caos había tomado forma, y que ella estaba en el centro de todo. La mirada de Vincent saltó al rostro de la figura. «Todo está relacionado con la noche en que...» En ese momento, un grito terrible estalló entre la multitud, cegado por el toque de la incertidumbre. «No puede estar aquí», repitió él, casi temblando. Pero Miranda sabía que lo peor estaba por venir, que la revelación de aquel oscuro secreto estaba más cerca de lo que imaginaba. El eco de su voz se desvaneció mientras la figura encapuchada levantaba una mano y apuntaba hacia ella. En sus ojos brillaba una amenaza que anunciaba que la batalla por descubrir la verdad había comenzado. ¿Qué iba a desvelar el destino? La noche no había terminado, apenas empezaba a desenredar sus hilos en una trama mortal de traiciones y revelaciones, y mientras la figura se acercaba, Miranda no pudo evitar preguntarse, ¿estaba lista para enfrentarse a los secretos que cambiarían su vida para siempre? La figura encapuchada se detuvo a pocos pasos de Miranda, la oscuridad que la rodeaba parecía tragarse la luz del hotel. La multitud se movía inquieta, como un mar de almas perdidas. La respiración de Miranda se hizo más pesada mientras sus ojos se fijaban en la mano que apuntaba hacia ella. Notó un destello metálico que se reflejaba vagamente bajo la tenue luz del vestíbulo. Vincent se interceptó entre ella y la figura. «No, no, por favor, quédate lejos de ella», imploró, su voz quebrada como si su alma estuviera desgarrándose en 1000 pedazos. Había una desesperación en su mirada que resonó con el propio miedo de Miranda, pero la figura permanecía impasible, el rostro oculto tras la capucha sin revelarse. «Vincent», murmuró ella, intentando alcanzar su mano. La conexión humana era su único refugio en ese momento de terror. Pero él, embargado por el pánico, solo retrocedía, como si su propia sombra lo traicionara. De pronto, un fogonazo de luz iluminó fugazmente la escena. La multitud gritó al unísono, un coro de voces al borde del colapso. Miranda se vio envuelta en una tormenta de ruido y miedo, mientras los murmullos se convertían en exclamaciones desesperadas. La figura encapuchada tomó un paso adelante, y su voz era un susurro helado, un eco de amenazas apenas veladas. «Ella es la clave, Vincent. Sin ella, todo se desmoronará». Las palabras fluyeron como veneno, impregnando la atmósfera con una carga eléctrica que resintió en toda la sala. Miranda sintió como si un lazo invisible la uniera a esa voz. La clave. ¿Qué quería decir con eso? Su mente se apresuraba a buscar respuestas, pero cada intento era respondido con una muralla de dudas. ¿Qué era lo que realmente sabía de Vincent? Mientras procesaba la información, una ráfaga de seguridad se construyó dentro de ella. «No soy la clave de nada», gritó con determinación, aunque su voz temblaba ligeramente. La figura claramente había venido a causar caos, y nadie podía permitir que eso sucediera. Un murmullo entre la multitud capturó su atención. «¿Recuerdas lo que pasó en la gala?», alguien susurró. Las miradas se desviaron hacia Vincent, quien palideció al instante. Miranda se giró hacia él. «¿Qué gala? ¿Qué ocurrió?» «No, no es el momento». «Debemos irnos», replicó Vincent frenéticamente, intentando cortar el hilo de la conversación. Pero su palpable miedo solo avivó la inquietud de todos a su alrededor. «Esperen», exclamó Miranda, sintiendo como el sudor helado brotaba de su frente. «Vincent, cada segundo cuenta. Si hay algo que pueda ayudar, necesitamos decirlo ahora». «¿Quién es él? ¿Qué secretos oculta?». A medida que su voz resonaba entre la multitud, la figura comenzó a reír. Una risa baja y llena de intención. «Oh, cómo desearía que conocieras la verdad, doctora. Pero no estás preparada».
No hasta que te enfrentes a lo que realmente eres. Un silencio golpeante cayó como una losa de piedra. Las palabras de la figura resonaron en el aire frío, lo que realmente eres. La mirada de Miranda se congeló y la presión aumentó en su pecho. ¿Qué significaba eso? Mientras la figura avanzaba, el mundo a su alrededor se desdibujaba en colores distorsionados. La incertidumbre se convertía en verdad, y Miranda comenzó a sentir que las revelaciones que estaban por venir no solo involucraban a Vincent y su oscuro secreto, había una parte de ella misma que se entrelazaba en esta espiral de caos. Tal vez, efectivamente, era parte de algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. «¡Corre!», gritó Vincent, empujando a Miranda hacia la salida. Sabía que el tiempo se agotaba y que cada segundo perdido podría ser letal, pero ella se detuvo, mirando de nuevo hacia la figura encapuchada que avanzaba. «¿Qué eres?», preguntó, con una voz cargada de desafío. La respuesta llegó con un eco sombrío. «Eres solo la primera pieza, doctora, y el juego apenas comienza». Con esas palabras resonando en su mente, el miedo se transformó en una urgencia ardiente. Y así, Miranda se encontró al borde de un abismo, donde las respuestas se entrelazaban. Con la oscuridad, y el destino de todos estaba a solo un paso de ser revelado. ¿Podría salvar no solo a Vincent, sino también a sí misma antes de que todo se consumiera en las sombras? El eco de las palabras de la figura aún resonaba en los oídos de Miranda mientras se debatía entre el caos del vestíbulo. La multitud se agolpaba, un rosario de rostros ansiosos y miradas aterrorizadas, todos atrapados en un instante de pavor. A su alrededor, las luces temblaban, parpadeando como si desafiaran a la oscuridad que se acercaba. «No mires atrás», ordenó Vincent, empujando suavemente a Miranda adelante, pero ella lo ignoró, su corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de ella se negaba a rendirse ante la presencia oscura. «Vincent, necesitamos saber qué está pasando. Tú lo sabes». Él cerró los ojos momentáneamente, como si intentara reunir el valor para confesar un secreto abrumador. Todo comenzó en la gala. Fue allí donde ella apareció. Nadie entiende, su voz se rompía, pero el sufrimiento reflejado en su mirada era suficiente para que Miranda comprendiera que había más en juego de lo que jamás imaginó. «Tenemos que irnos», gritó un hombre del fondo de la sala, y su voz rasgada despertó un nuevo nivel de urgencia. Un grito penetrante rompió la tensión, y Miranda giró la cabeza, la figura encapuchada había desaparecido. Un susurro de aliento gélido comenzó a ondular en el aire. Se sentía como el aliento de la misma oscuridad, uno que prometía muchos más secretos que respuestas. ¿Y si ya no hay tiempo? ¿Y si lo que le hicimos?, murmuró Vincent, su voz temblando. «No podemos volver atrás, Miranda. No podemos». Las luces titilaron una vez más y el suelo pareció temblar bajo sus pies. La inestabilidad de esa situación se convirtió en un reflejo de su mundo interior. Sacudió la cabeza, como si ella pudiera despejarse de la confusión. «Vincent, necesito tu ayuda. No sé qué significa esto, pero no puedo dejar que me asuste. Este es el momento de enfrentarlo, ¿no?». Entonces, justo cuando todos estaban a punto de retroceder hacia la salida, la figura encapuchada volvió a emerger de la sombra, su presencia inminente como un maremoto que devoraba todo a su paso. «No es un juego, doctora. Es una elección. Y tú serás la que determine el curso del destino de muchos». El aliento se le cortó a Miranda. «¿Qué tipo de elección?», susurró, desbordando la impotencia que la invadía. La figura se acercó, su voz ahora era un rugido apagado entre murmullos de terror. «Una elección que define quién eres». La multitud estalló en un pánico palpable. Algunas personas comenzaron a empujar hacia la salida, creando una ola de desesperación que era difícil de manejar. A Miranda le costaba mantener el equilibrio y, en medio de la confusión, buscó la mano de Vincent, que finalmente había recuperado un atisbo de valor. «Vamos», gritó él, obligándola a moverse. La pareja avanzó por el vestíbulo, esquivando cuerpos y ocasión tras ocasión sintiendo que la figura encapuchada extendía sus garras hacia ellos. «No te alejes, no hasta que comprendas lo que realmente llevas dentro». El eco de la figura se desvanecía, pero la última afirmación reverberaba en el corazón de Miranda, como un ominoso recordatorio de que su valentía y su miedo estaban inevitablemente conectados. Cuando lograron salir al aire helado de la calle, se detuvieron, tratando de recuperar el aliento. «Vincent», comenzó ella, pero su voz se le quebró. Las palabras que no decía parecían flotar en el aire, pesadas con significado. «Sé lo que estás pensando», dijo él rápidamente, «pero hay cosas sobre mí que debes comprender».
No es solo la gala. Todo esto ha sido planeado y un estruendo resonó detrás de ellos, descomponiendo la calma momentánea. La presión aumentó cuando un automóvil oscuro frenó bruscamente y las puertas se abrieron de golpe. De él emergieron varias figuras que comenzaron a avanzar hacia ellos con rapidez. Vincent. Miranda. Rápido, gritaron, pero la llegada de más sombras solo intensificó el miedo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Miranda, sintiendo que el pánico se desbordaba nuevamente. Los que saben la verdad, respondió Vincent, su voz apenas un susurro. Y en ese instante, con el peligro cada vez más cerca, Miranda supo que había tocado una parte oscura de sí misma, una parte que aún no comprendía. Con las preguntas consumiendo su mente, y la certeza de un peligro inminente, ella se preparó para decidir si realmente estaba lista para enfrentar esa verdad. ¿Qué harás, doctora? La noche apenas comienza, murmuró en la distancia la figura encapuchada, cuyo eco de advertencia iluminaba en su interior una inquietante verdad, un destino irrevocable se cernía sobre ella y Vincent, y tiempo no había para dudar. ¿Estaba lista para asumir el peso de sus decisiones? Todo sucedió en un instante, el rugido del motor y las voces llenas de urgencia resonaban en los oídos de Miranda. La sensación de ser casada intensificaba su adrenalina. «Corre», le gritó Vincent, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Ambos se lanzaron a la carrera, atravesando la calle con el eco de pasos apresurados persiguiéndolos. Los hombres que salieron del automóvil oscuro sabían lo que hacían. Miranda podía sentir su presencia amenazante acercándose, como sombras que se alargaban en la penumbra. ¿A dónde vamos?, preguntó, mientras su corazón latiendo con fuerza parecía un tambor de guerra en su pecho. A la vieja biblioteca. Allí hay más respuestas, quizás algo que nos ayude. Vincent no dudó, cada palabra era una orden que ella seguía ciegamente. Mientras cruzaban el parque, la luna llena brillaba con fuerza, pero el aroma a tierra húmeda y el frío mordaz les hacían sentir que la naturaleza misma respiraba sobre ellos. Las copas de los árboles susurraban secretos, y el viento frío parecía llevar la risa lejana de la figura encapuchada. No era solo una carrera por el pánico, era una carrera por descubrir quiénes eran realmente. De repente, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Miranda se detuvo por un breve momento, girando la cabeza. ¿Qué fue eso? La oscuridad se tornó más opresiva, y en su interior, un nudo de ansiedad se apretó. Vincent la tomó del brazo. No, no podemos mirar atrás. Hay algo más grande en juego, y debemos estar listos. Su voz era firme, pero había un temblor subyacente en su mirada que no podía ignorar. Llegaron a la biblioteca, un antiguo edificio desgastado que respiraba misterio. Las puertas de madera chirriaron al abrirse con un peso que parecía ocultar siglos de secretos. Aquí. En la parte trasera, hay un sótano. Puede que haya algo que nos ayude a entender lo que está pasando, le dijo Vincent, guiándola hacia unas escaleras estrechas que descendían a la oscuridad. Las luces del exterior se desvanecieron a medida que se adentraban, y el aire se volvía gélido, atrapando su aliento en nubes blancas. Miranda sintió como el ambiente se volvía más opresivo, como si las paredes mismas la observaran. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó, y su voz resonó suavemente entre las sombras. ¿Qué has estado ocultando? Vincent se detuvo, colocó una mano en la fría pared de piedra. No quise asustarte. Vine a esta gala para protegerte, para mantenerte al margen, pero ahora parece que hemos cruzado una línea que no podemos deshacer. Su mirada era profunda, llena de remordimiento y una verdad que Miranda no quería escuchar. Antes de que pudiera responder, un crujido resonó en la penumbra del sótano. Miranda se puso en alerta. ¿Lo oíste? Su voz se convirtió en un susurro temeroso. Cuidado, gritó Vincent, empujándola hacia un lado justo cuando una sombra se abalanzó sobre ellos desde el fondo del sótano. Era la figura encapuchada, una presencia oscura que en un instante parecía partir a la misma realidad. Pensaron que podrían escapar de su destino. La voz de la figura era grave y llena de desesperación, como si hablara de un pasado que ahogaba su futuro. Miranda sintió el pánico volverse una llama ardiente en su pecho. ¿Qué quieres de nosotros? La pregunta salió de su boca antes que su mente pudiera procesar la realidad. La verdad es un refugio, y tú decidirás si serás una portadora de la luz o la sombra que avanza. La figura se inclinó hacia ella, la provocación era palpable en el aire. Vincent apretó su mano. No tienes que decidir nada, Miranda. Solo sigue mi voz y en ese instante, Miranda supo que los grilletes del pasado amenazaban con cerrarse a su alrededor.
Con un solo paso, su vida cambiaría. Todo había sido un juego de sombras, y ella se encontraba en el centro de la tormenta. El ruido de pasos retumbando en las escaleras las hizo darse cuenta de que no estaban solas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Miranda?, exclamó Vincent, mientras la figura la miraba con un aire de triunfo. Miranda se giró. Hacia la oscuridad, las luces de la biblioteca parpadeaban con una intensidad casi viviente. Vincent, ¿qué pasa si no estoy lista para lo que vendrá? ¿Y si me convierto en lo que temo? Eso es lo que debemos descubrir, dijo él, mientras el sonido de las voces se acercaba más. Pero una cosa es segura, no estamos solos en esto, y hay que estar listos para enfrentar lo que se avecina. Mientras las sombras se acercaban con impetuosidad, Miranda supo que no había vuelta atrás. Tomó una decisión, el peso del futuro reposaba sobre sus hombros. Y si había algo que la figura encapuchada había despertado en ella, era la determinación de descubrir qué elegía ser. ¿Serás la luz o la sombra? La noche apenas comienza, resonó la voz suave y seductora de la figura desde la penumbra, mientras el caos se desataba a su alrededor y el tiempo parecía congelarse en el viento frío que llenaba el sótano. Miranda sintió el frío del sótano calar hasta los huesos mientras el eco de pasos resonaba y llenaba el aire denso de la infame biblioteca. La figura encapuchada estaba tan cerca que podía sentir el aliento helado en su piel. Un sudor frío recorría su espalda, marcado por la mezcla de miedo y confusión. ¿Qué era esta verdad que ahora parecían atrapados tan injustamente? Debes elegir, insistió la figura, sus ojos ocultos bajo la capucha brillaban con un fuego inquebrantable. ¿Eres luz, o serás consumida por la sombra? Vincent miró a Miranda, sus labios se movieron aunque no pudo escuchar lo que decía por el repiqueteo de su propio corazón. Ella lo admiraba, pero en ese momento, la valentía de su amigo se sentía frágil ante la inminente oscuridad. Unos pasos resonaron desde la parte superior de las escaleras, y las voces se reunieron en un coro infernal. «Rápido, tenemos que salir de aquí», Vincent exclamó, tirando de su brazo. Pero Miranda ya comprendía que no había escapatoria. «No podemos escapar de la verdad», murmuró ella, más para sí misma que para Vincent, mientras la evidencia de su destino se precipitaba hacia ellas. De repente, el aire se volvió espeso, como si la propia biblioteca quisiera atraparles. Las sombras danzaban inquietas en las paredes, cada libro de la estantería parecía murmurar advertencias que solo ellos podían oír. ¿Qué sabes de mí?, preguntó Miranda, su voz temblando, obligándose a mantener contacto visual con la figura encapuchada. ¿Cómo sabes lo que temo? Tu historia está trazada en las estrellas, contestó la figura, su tono carente de emoción, pero cargado de la profundidad de un misterio antiguo. Eres más de lo que crees, y el tiempo de desvelar lo que realmente eres se acerca. Vincent tironeó de su brazo de nuevo, ahora con un atisbo de desesperación en su mirada. Pero la inquietud de Miranda crecía, como una brasa ardiendo en el centro de su pecho. La voz de Vincent se desdibujaba mientras una revelación aterradora tomaba forma en su mente. ¿Qué pasó en esa gala? Vincent indagó mientras retrocedía un paso, sus ojos nunca apartándose de la figura. ¿Qué me ocultaste? Era para protegerte. No estás lista para esto, William balbuceó, su voz quebrada, pero el sonido de las voces ascendiendo estaba ya a sus puertas. Las escaleras de madera se hundieron por el peso de los hombres que buscaban apresuradamente a la figura encapuchada. «Salgan, ahora», clamó una de las voces, poderosa y autoritaria, sacudiendo cada centímetro de valor que aún quedaba en Miranda. «Vincent, tenemos que hacer algo», insistió, y por primera vez, vio la fragilidad en sus ojos. «¿Hay alguna manera de luchar? ¿De enfrentar esto?» «Quizás», respondió él, su voz grave resonando en la oscuridad. «Pero no será fácil y no podemos hacerlo solos». Los pasos resonaban cada vez más, el clima se tornaba electrizante. Miranda sintió cada fibra de su ser convocar energías que no sabía que tenía. «No podemos dejar que nos atrapen. Si hay un camino, lo encontraremos». La figura encapuchada sonrió desde su oscuridad. «Y ahí está la verdad, en la decisión que tomarás ahora mismo. Elige, Miranda. La luz o la sombra, el camino del valor o el de la desesperación». Todo a su alrededor se estaba desmoronando, y las sombras parecían tratar de alcanzar su voluntad. Miranda respiró hondo, entendiendo que en las manos del destino, el tiempo se deslizaba como arena. «Estoy lista», dijo, y en su voz resonó una firmeza inesperada. Mientras miraba a Vincent, las puertas del sótano estallaron. No era únicamente la figura la que representaba un desafío,
era el ecosistema antes invisible que ahora la invitaba a unirse o a ser aplastada por su gravedad. La elección estaba hecha, pero la batalla apenas comenzaba. ¿Qué harás, Miranda?, preguntó Vincent, su voz ahora temblando de incertidumbre. Lo descubriré. Y no estaré sola, contestó ella. Las luces parpadeantes de la biblioteca se extinguieron, dejándolos en un caos palpitante de ecos y sombras. Y justo en ese instante, la figura encapuchada desapareció, dejando tras de sí un silencio que retumbó como un eco de presagios. El momento ha llegado, Miranda, susurró una voz familiar, y una nueva sombra se dibujó a su lado, emergiendo de entre la oscuridad. Era alguien que nunca debió aparecer de nuevo, y la inquietud se apoderó de su ser. ¿Estás lista para lo que está por venir? La sombra sonrió, y en su mirada había una conexión peligrosa. Mientras la angustia llenaba la sala, Miranda se dio cuenta de que el verdadero camino hacia adelante no estaba dibujado, sino al borde de lo desconocido. La batalla entre luces y sombras apenas comenzaba. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que hacía vibrar la piel de Miranda. La sombra a su lado era inquietante, algo que creía haber dejado atrás pero que ahora tenía un rostro familiar y aterrador. Leonardo, exclamó, su corazón dándole un vuelco. No podía ser él, no después de todo lo que había pasado. Las lágrimas amenazaban con brotar, arrasando la fuerza que había encontrado en su decisión. ¿Por qué estás aquí? No deberías estar aquí. La sonrisa de Leonardo se amplió, llena de un desdén que heló la sangre de Miranda. ¿No te alegra verme? Después de todo lo que viviste, tenía que asegurarme de que estuvieras lista para el camino que se avecina. Su voz resonaba como un eco de promesas rotas y oscuridad antigua. «Cállate», gritó Vincent, alzando la mano, su furia alimentando un instinto de protección hacia Miranda. El chico del que había estado tan enamorada ahora se sentía como un extraño, y el desdén que Leonardo mostraba solo intensificaba su confusión. Pero él no miente, ¿verdad? Leonardo se giró hacia Vincent, su tono burlón. Tú no tienes idea de lo que ella puede hacer. Ella es la clave, ¿sabes? El vínculo entre las sombras y la luz. La elegida para manejarlo todo. Las palabras de Leonardo resonaban como un tambor. Miranda entrecerró los ojos, intentando contener su creciente ansiedad. ¿Qué elegida? ¿Qué significa eso? Nunca quise ser parte de esto, no quise nada de esto. Entonces no podrás escapar, dijo la sombra con suavidad. Todo lo que has experimentado, todos esos secretos, no son más que el eco de lo que está por venir. Y si no tomas las riendas, todo caerá en la oscuridad. Los ecos de los pasos desde la parte superior volvieron a intensificarse, casi como una advertencia. El tiempo le surgía, y mientras la densa niebla del miedo la envolvía, un hilo de determinación atravesó el pecho de Miranda. No puedes dejar que te asusten, gritó, haciendo que ambas sombras se giraran hacia ella. No deben controlar tu voluntad. Soy más fuerte de lo que creían. Vincent asintió, aunque su expresión seguía siendo de una lucha interna. Juntos, tenemos que enfrentarlo. No somos solo espectadores, podemos luchar. Leonardo dio un paso hacia adelante, más cerca de la frágil luz que parecía iluminar el entorno. ¿Y qué es lo que crees que pueden hacer, simples mortales? Hay fuerzas que superan lo que pueden entender. Su mirada se endureció, y la tensión palpable disparó el pulso de Miranda. No me subestimes, replicó Miranda, sintiendo una chispa encender su determinación. Mientras se preparaba para lo que vendría, su mente se refirió a las historias que había escuchado, a las antiguas leyendas que hablaban de batallas entre luces y sombras. Sé lo que eres, y no me asustarás con tus juegos. Desearía que tuvieses razón, murmuró Leonardo, sus ojos oscuros antes llenos de compasión se tornaron en una fría chispa de furia. Pero no serán solo historias, Miranda. La verdad es que en este instante te despojas de lo que crees ser. Tú elegiste ser la luz, pero has olvidado lo que realmente significa. Las puertas del sótano comenzaron a temblar, como si la presión del caos estuviera a punto de estallar. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Miranda sabía que cualquier paso que dieran podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra. Una risa distante resonó, acompañada de una sombra que parecía cobrar vida propia, un eco oscuro que llenó la habitación. Pero en el fondo, Miranda encontró la fuerza que nunca pensó que tendría. No temo a la oscuridad, unió su voz con la de Vincent, ambos convirtiendo su temor en una embriagante determinación.
Entonces, bienvenidos a la verdadera batalla, dijo Leonardo, y una oleada de energía los rodeó. El juego de sombras parecía cobrar un nuevo sentido, y mientras un portal oscuro se abría frente a ellos, Miranda sintió que la vida de todos aquellos que amaba dependía de su próximo movimiento. ¿Estás lista para el viaje, Miranda?, preguntó Vincent, su mano extendida. ¿Listos o no? Aquí vamos, respondió, entrelazando sus dedos con los de su amigo. La aventura recién comenzaba, y la única certeza era que el futuro se desdoblaba ante ellos, lleno de peligros y la promesa de un destino desconocido. La puerta a lo desconocido se cerró abruptamente tras ellos, y en la penumbra, el verdadero desafío iba a ser desvelado. El frío atravesó sus cuerpos como un viento helado, y la oscuridad que les rodeaba parecía atrapar su aliento. Miranda sintió un nudo en el estómago, un instinto primario que la advertía del peligro inminente que acechaba detrás de aquella puerta cerrada. La luz del portal brillaba tenue, como si dudara en revelar el camino hacia adelante. ¿Qué vialidad es esta?, musitó Vincent, sus palabras cargadas de inquietud. A su lado, Miranda se sintió pequeña, confrontada por una sombra que no lograba identificar. Solo un paso más, dijo ella, apretando la mano de Vincent. La conexión con él era un ancla en medio de la tempestad que se avecinaba. Pero la farsa de seguridad que intentó construir se hizo añicos en un instante. De repente, el portal pareció abrirse con una fuerza asombrosa. Una luz cegadora bañó el sótano, y antes de que pudieran reaccionar, fueron absorbidos por una vorágine de energía. La sensación fue similar a ser arrastrados por una tormenta, confusión, miedo, pero también una excitación electrizante. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un paisaje desolador, una llanura cubierto de bruma gris que parecía devorar el horizonte. A lo lejos, se dibujaba una silueta imponente, un castillo de sombras, alzado como un monumento antaño, sus torres se elevaban hacia un cielo tormentoso. ¿Estamos en el otro lado?, preguntó Vincent, aturdido. No sé, pero parece que hemos llegado a un lugar donde los sueños y pesadillas coexisten, respondió Miranda, sintiendo cómo la inquietud se alojaba en su pecho. Cada paso que daban resonaba en el vacío como ecos de advertencia. Aquella no era una simple travesía. A medida que avanzaban, las sombras comenzaron a tomar forma, dotándose de vida. Siluetas danzantes susurraban secretos, sus palabras se entrelazaban con el aire, creando un murmullo que parecía burlarse de ellos. Los elegidos danzarían aquí, decía una voz, pero sus palabras eran incomprensibles, fragmentos de historias perdidas. No me gusta este lugar, dijo Vincent, buscando la seguridad de su mirada. Su valentía comenzaba a flaquear. Pero Miranda, en cambio, sintió la bruma envolverla, un llamado ancestral que despertaba algo profundo dentro de ella. Las sombras hablaban, y la voz de Leonardo resonaba en su mente. Eres la clave, debemos continuar, dijo Miranda, con una fuerza renovada mientras avanzaba con determinación. Sin embargo, la niebla se espesó a su alrededor, encajonándolos. Una figura emergió en el rostro de aquel entorno sombrío, drapeada en sombras. Bienvenidos al castillo del olvido, dijo la figura, y su voz era como el viento helado que precede a una tormenta. Aquí enfrentarán la verdad de su esencia. Son los guardianes de la frontera entre el recuerdo y el olvido. ¿Están listos para enfrentar lo que realmente son? Un escalofrío recorrió la espalda de Miranda. No tememos a lo que somos, afirmó Vincent, aunque su voz temblaba un poco. Pero en su interior, Miranda sabía que la batalla no sería solo física. Tendrían que enfrentarse a sus propios demonios, a las decisiones que habían tomado y a aquello que deseaban olvidar. Es un juego de sombras y luces, continuó la figura, alzando un dedo hacia ellos. Lo que busquen aquí no cambiará el pasado, pero sí definirá su futuro. La bruma empezó a girar en torno a ellos, configurando imágenes del pasado. Miranda vio visiones de su infancia, momentos de amistad y dolor, sus miedos reflejados en la oscuridad. Un grito desgarrador rompió el silencio, y se dio cuenta de que ese grito era el eco de su propio corazón. Sé fuerte, Miranda, la animó Vincent, aunque sus ojos delataban su propia lucha interna. Las sombras chocaban, cada una intentando apoderarse de su esencia, y la figura del castillo era un constante recordatorio de que no podían regresar. En el instante de mayor desesperación, Miranda recordó las antiguas leyendas. Efectivamente había un camino, y en su interior, una fuerza que podría liberarlos. Todo lo que he enfrentado me ha traído hasta aquí, dijo con voz firme, enfrentando el tumulto interno. No soy solo luz y tampoco soy solo sombra.
tengo el poder de forjar mi destino. ¿Lo crees así, elegida? La figura cuestionó, su tono burlón resonando en la niebla. Las imágenes comenzaban a desvanecerse, pero antes de que pudieran encontrar el camino, una oscuridad inexplorada se abalanzó hacia ellos, y en su mente, una pregunta emergió con fuerza: ¿podrían las decisiones que habían tomado ser la clave para salir de allí, o solo les atraparía aún más? Esto es solo el principio, murmuran las sombras. El reto era más grande de lo que imaginaban, la batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de comenzar y el tiempo jugaba en su contra. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el aire se tornó pesado como si lo cargara una verdad tan abrumadora que podía aplastarlos. Miranda sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en la oscuridad. ¿Estás ahí, Vincent?, preguntó, intentando aferrar su cordura. Aquí estoy, respondió él, pero su voz tenía un eco distante, como si estuviera luchando por salir de un laberinto. Cada fragmento de luz parecía desvanecerse, atrapándolos en un espacio donde la esperanza era un mero susurro. La figura oscura avanzó hacia ellos con un movimiento fluido, como un río que busca su cauce. Los miedos son la llave, dijo, su voz una combinación de seducción y desafío. Ustedes deben mirarse a los ojos y reconocer lo que hay dentro. Solo así podrán salir de aquí. Una imagen impactante surgió ante los ojos de Miranda. La risa de su madre, eco de felicidad, se desvaneció en un susurro de lamento. ¿Por qué debes recordarlo?, se preguntó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con correr por sus mejillas. La desesperación le llenó el pecho. No, gritó, apretando los puños. No quiero volver a sentir ese dolor. Pero el dolor la había seguido hasta allí, convirtiéndose en una sombra oscura que no podía escapar. Mira, la figura señaló hacia Vincent. La escena que se desenvolvía a su lado le hizo voltearse. Ahí estaba él, un niño con un brillo feliz en los ojos, disfrutando del sol, pero de pronto el brillo se desvanecía y la tristeza ocupaba su lugar. Un destello de recuerdos, un padre desinteresado y una madre siempre ausente. Esa tristeza es tu carga, dijo la figura, y es lo que arrastras contigo. Tráelo de vuelta, Vincent murmuró, viendo su propia infancia desmoronarse ante sus ojos. Al fondo, un grito atravesó el aire, y así, de un respiro, la niebla se espesaría incluso más. Las sombras comenzaron a reflejar los fracasos de ambos, las decisiones que habían tomado con miedo en vez de valentía. Miranda tomó aire, una chispa de determinación encendiéndose en su interior. Esto no definirá quiénes somos, dijo ella, girándose hacia Vincent. Saldremos adelante, juntos. Sintió que su conexión con él brillaba, cálida y segura, como un faro en medio de la tormenta. La figura se encogió, como si la luz interna de Miranda modificara el aire. ¿Están dispuestos a luchar por lo que aman?, preguntó, un destello de interés cruzando su silueta. Sí, contestaron al unísono, desafiando la negrura que los envolvía. En ese instante, una energía vibrante comenzó a formarse entre ellos, y las sombras temblaron, como si el esfuerzo de ambos pudiera romper las cadenas invisibles que los mantenían cautivos. De repente, la oscuridad que los había aplastado comenzó a fragmentarse, cada trozo disolviéndose en una explosión de luz. Crean en sus fuerzas, resonó la voz de la figura, ahora una mezcla de admiración y amenaza. Pero no olviden, cada decisión que tomen repercutirá en su sufrimiento o su salvación. Una imagen final se desplegó, un futuro que anhelaban ver pero que no podían, un rincón brillante entre las sombras. La promesa de libertad les sonreía, pero el paso hacia él estaba lleno de desafíos. Con cada decisión, el futuro se distorsionaría, un hilo preciado que no podían romper. Miranda y Vincent, más cerca que nunca, miraron hacia adelante. La batalla apenas comenzaba, y el eco de una pregunta resonó en sus corazones. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para redimirse y finalmente hallarse a sí mismos? Cada segundo contaba, el reloj marcaba el tiempo, y el castillo del olvido retumbaba con una reverberación de lo desconocido. ¿Podrían descifrar el enigma antes de que las puertas del castillo se cerraran para siempre? La niebla se desvanecía lentamente, cediendo paso a la primera luz del alba que iluminaba el castillo del olvido. Miranda y Vincent, exhaustos pero decididos, se encontraron de pie frente a una enorme puerta que parecía pulsar con una energía viva. Los murmullos de sombras que los habían acosado desaparecían, pero el eco de sus advertencias aún resonaba en sus oídos. Cada decisión que tomen repercutirá en su sufrimiento o su salvación. La voz de la figura era un recordatorio constante de que el final de su viaje no podía ser solo escapar, sino también reconciliarse con lo que llevaban dentro. Ambos compartieron una mirada llena de entendimiento.
Estamos listos, dijo Miranda con firmeza, alzando la barbilla. Ya no podemos dejar que nuestros miedos nos controlen. Vincent asintió, tomando su mano con una fuerza renovada. No estamos solos en esto, y mientras estemos juntos, podremos enfrentar cualquier cosa. La conexión entre ellos resplandecía, una luz que competía con la oscuridad circundante. Se acercaron a la puerta, y al empujarla, sintieron que el aire vibraba alrededor de ellos. La entrada se abrió con un crujido resplandeciente, revelando un largo pasillo bañado en luz dorada. Allí, en el fondo, se alzaban figuras conocidas, sus familiares y seres queridos, todos aquellos que habían ansiado abrazar. Miranda. Vincent, gritaron voces llenas de amor, un susurro de sentimientos reprimidos los atraviesa como un torrente. La emoción los invadía mientras se movían hacia sus familias, pero todo se detuvo cuando el eco de la figura apareció de nuevo. Recuerden, la luz no es suficiente. Elige con sabiduría. Las palabras resonaban en sus corazones. El abrazo cálido de sus seres queridos era reconfortante, pero una sombra caía sobre ellos. Miranda sintió que el abrazo, aunque deseado, tenía un peso. ¿Realmente habían enfrentado sus miedos, o solo estaban evadiéndolos? Un nudo se formó en su garganta. No, no puedo olvidarlo, se dijo a sí misma, mientras luchaba con las imágenes del pasado que la atormentaban de nuevo. Vincent notó su tensión y, en un gesto de comprensión, apretó su mano. Juntos, le recordó. La palabra resonó, redirigiendo su atención hacia su futuro, y sintió que la confianza cobraba vida. No solo somos nuestras sombras. También somos nuestras decisiones y cada elección que hacemos nos define. La figura oscura apareció entonces, entrelazando su esencia con el ambiente. Exactamente, eligieron unirse, el único camino verdadero hacia la redención. Pero ¿quiénes son realmente cuando enfrentan lo que hay en su interior? Las preguntas flotaban con una insistencia, forzando a Miranda a mirar dentro de su alma. Tomó una respiración profunda, y mientras lo hacía, imágenes de su vida comenzaron a fluir. No todas eran grises. Algunas estaban tejidas con risas, amistades y amores. Soy más que mis errores, soy el reflejo de mis decisiones y mi capacidad de amar, afirmó, su voz temblando, pero clara. Vincent se unió a ella. Y soy el hijo que lucha por ser un mejor hombre. He aprendido que mis cicatrices me fortalecen. Al pronunciar estas palabras, las sombras vacilaron, como si la luz que irradiaba de ellos brillara con un poder inquebrantable. El camino hacia la luz parecía abrirse. Poco a poco, las figuras de sus familias empezaron a desvanecerse, dejando solo a Miranda y Vincent frente a las puertas del castillo. La figura oscura se disolvió en el aire, dejando claro que cada uno era responsable de su propio viaje. Elige tu destino, susurró la sombra al irse. Con la decisión tomada, Miranda y Vincent cruzaron el umbral. De repente, la neblina se disipó a su alrededor, y la luz del sol se derramó sobre ellos, llenando de esperanza el ambiente. Sentían que el peso de sus secretos y miedos se desvanecía, y una calma infinita tomaba su lugar. Miranda miró hacia el horizonte, donde un nuevo día se abría ante ellos. Esto es solo el comienzo, dijo con una sonrisa. Hemos elegido ser quienes realmente somos. Vincent, reflejando su confianza, se unió a su lado. Y no tenemos miedo, porque ahora conocemos nuestra fuerza. Bailaron con la brisa, dejando atrás el castillo del olvido mientras su vínculo brillaba con la luz de un futuro prometedor. La vida era un lienzo en blanco, y ambos estaban listos para pintar su historia, una historia de lucha, amor y redención. Así, la batalla contra la oscuridad se había ganado, no a través del temor, sino abrazando lo que eran, con corazones entrelazados dispuestos a enfrentar cualquier reto que el destino les depara. Si quieres seguir viviendo aventuras como esta, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y no perderte las historias exclusivas que vienen. Y no olvide llenar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que también necesitan saber la verdad. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para hacerlo.